Hola, ¿qué tal? Una vez más les saludo y deseo con todo mi corazón que todo lo que tú estás en obediencia, todo este tiempo que estás en obediencia, resguardándote en tu casa, sea de bendición y que puedas crecer en el espíritu, en el entendimiento de la palabra de Dios y sobre todo que estés resguardado. Hoy quiero compartir contigo una palabra que tal vez has escuchado. Y esta palabra quiero comentarla contigo de manera que puedas tú ser edificado en este día domingo. Es una palabra que normalmente hemos nosotros conocido y es uno de los textos icónicos que como cristianos conocemos. Está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que dice de esta manera: ya lo conoces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es uno de nuestros fundamentos en nuestra fe cristiana, y creemos que es verdad porque viene del corazón de Dios. Ahora, antes de poder avanzar, yo quiero pedir a Dios que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, para que podamos asimilar esta palabra. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo te ruego que hoy, Señor, tú nos hables de una manera, Señor, que podamos entenderla. Padre, edifica nuestros corazones. Tu palabra dice que si tú no estás en medio de la edificación, en vano están trabajando los edificadores. Si Dios no construye la casa, en vano están trabajando los demás. Creemos, Señor, que es tu propósito que nosotros seamos edificados, y así lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús, que seremos hoy bendecidos por tu palabra. Amén. Pues bien, quiero narrarte un poquito del contexto de esta escritura. Antes que nada, creer que esta escritura viene del corazón de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿En qué momento Jesús habló de esto? ¿En qué momento Jesús pronunció esta palabra? Porque lo hemos repetido, algunos la conocemos y nos la sabemos de memoria, y lo decimos tan práctico, diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes de quién fue esa palabra? Esas palabras fueron dichas por Jesús. Y si tú puedes retroceder un poquito en el contexto de esta escritura, te podrías imaginar tal vez que esto lo dijo Juan, o que lo dijo alguno de sus otros discípulos, pero no, estas palabras fueron dichas por Jesús, por el mismísimo Jesús. ¿Por qué las dijo? Porque tuvo Él que hablar de sí mismo y hablar del Hijo unigénito de Dios en primera persona, pero refiriéndolo como algo que nosotros necesitamos como una regla, como una norma de vida. Bien, en ese mismo capítulo 3, el contexto es porque un hombre muy instruido, maestro de la ley, este hombre se llamaba Nicodemo. Nicodemo, como un hombre muy estudioso, muy capaz, conocedor de las leyes, era conocido como un maestro de la palabra, un maestro de la escritura, un maestro de la ley. Y él se acercó a Jesús, pero lo hizo en una condición de incógnito. Él vino a Jesús de noche. Se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna, para tener la vida eterna? Y
Jesús habló de una manera muy amorosa, pero también de una manera muy contundente con él. Y le dijo, eso lo deberías de saber tú, porque eres un maestro de la ley. Y lo que hoy quiero que tomemos un poquito de conciencia está a partir del versículo 10, cuando Jesús le respondió a Nicodemo y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esta verdad? Versículo 11, Juan capítulo 3, le dijo, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si les digo las cosas celestiales? Esto se parece mucho a nuestra actualidad. En nuestra actualidad estamos tratando de que todo sea razonable, que todo sea entendible y que todo sea de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo a nuestros propios conocimientos. Y estamos dejando a un lado la fe. Es decir, queremos que todo tenga una explicación de acuerdo a nuestro criterio. Si no está conforme a lo que yo creo, entonces no sirve. Y lamentablemente esa es una tendencia no moderna, porque eso ya es de la humanidad en sí, pero así estamos actuando en estos tiempos. Queremos todo muy bien explicado. Si no nos convence, simplemente decimos no lo acepto. Bien, dice aquí versículo 12, si yo les he hablado de cosas terrenales no me creen, ¿cómo me van a creer de las cosas celestiales que tengo que decirles? ¿Cuáles eran esas cosas celestiales? Que necesitamos nacer de nuevo para poder heredar el reino de Dios. Para poder llegar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, y eso es lo que a Nicodemo no le pudo entrar en la cabeza, porque él dijo, no es posible, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Siendo yo viejo, ¿cómo puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto nos enseña que hay un paso necesario de esta vida terrenal corrupta, esta vida terrenal que va a llegar un momento en el que se va a terminar. Y ese paso necesario de pasar de esta vida terrenal corrupta a la vida eterna es creer en Jesús. Nuevamente te repito el versículo 16 de Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver qué es lo que más le enseñó Jesús a Nicodemo. Y después de recriminar y decirle, si yo te he hablado de cosas terrenales, no me crees, ¿cuándo me vas a creer las cosas espirituales? Versículo 13 le dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Fíjate bien, aquí no hay un concepto de que alguien subió y trajo sabiduría, sino más bien Dios mandó a su Hijo, ¿sí?, solamente en una sola dirección, del cielo hacia nosotros. Esa dirección es vertical, totalmente vertical, de arriba hacia abajo, en que Jesús vino para darnos luz, para darnos la palabra, porque Él es la palabra. El mismo Evangelio según Juan dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesús mismo es la palabra. Versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Veamos un poco esta historia.
¿A qué se refiere con que Moisés levantó la serpiente en el desierto? Bueno, la historia nos dice que cuando el pueblo de Israel estaba caminando hacia la tierra prometida, allá en el desierto, ellos murmuraron y tuvieron rebelión en su corazón y hablaron de más y se rebelaron, y entonces vino una oleada de serpientes venenosas y picaron a la gente y la gente estaba muriendo. En la sangre traían el veneno y estaban muriendo. Entonces ellos clamaron a Dios, le dijeron a Moisés: haz algo para que no muramos. Entonces Moisés oró a Dios y le preguntó qué debía de hacer. Y Moisés recibió la orden y le dijo: vas a hacer una serpiente de bronce, la vas a poner en un palo, en un madero alto, y le dijo: todo aquel que voltee a ver esa serpiente será sanado. Te voy a dar un poquito de contexto respecto a esta imagen para que la puedas imaginar. Vemos a Moisés elaborando una serpiente de bronce, ponerla en el palo, y la gente volteaba y lo veía, porque la sangre la traían contaminada con ese veneno y tenían que ver algo en imagen que representaba lo que les había quitado la salud. Entonces, al verlo ahí, era solamente algo profético de lo que había de venir. Recordemos que la serpiente de bronce no puede morder. La serpiente de bronce es solamente un medio por el cual, por la vista y por la fe, pueden ser sanados. Bien, es un símil, es un concepto de lo que había de venir en Jesús. Te lo voy a plantear ahora en Jesús, en esta imagen. Vamos a ver a la humanidad contaminada con el pecado en su corazón, en su sangre, por ser herederos del primer Adán. La Biblia habla de Jesús como el segundo Adán, el Hijo del Hombre, le llama aquí la Escritura. Él mismo se nombra el Hijo del Hombre. Entonces, al estar Jesús en el madero ahí, era exactamente lo que la humanidad necesitaba. Todo aquel que voltee a ver al Hijo del Hombre ahí crucificado será salvo. Y aquí se cumple en el versículo 16 cuando dice: todo aquel que en él cree no se va a perder, sino tendrá vida eterna. Por eso el versículo 14 dice que Moisés levantó la serpiente de bronce. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Todo esto fue en respuesta a Nicodemo, por haber preguntado: ¿cómo puedo heredar o cómo puedo llegar al reino de Dios? Solamente hay un camino. El camino es creer en Jesucristo como el único Salvador. No hay otro camino. Y es necesaria la cruz. Es necesario voltear a ver al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, colgado en ese madero, por tu culpa y por mi culpa, porque Él es el que nos dio la redención y nos dio el perdón de nuestros pecados. Así que voy a leerte en este momento el mismo capítulo 3, los dos versículos 14 y 15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón por la que está haciendo esta enseñanza a Nicodemo y ahora a ti y a mí. Y así como le enseñó a Nicodemo, ahora nos está enseñando de esta manera. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, así es necesario que Jesús haya estado en esa cruz, para que todo aquel que en él cree, tú y yo hemos creído, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que
aquí es donde ya viene y se inserta en nuestra vida este versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te voy a decir algo. Yo desde muy pequeño me aprendí este versículo y ha sido un estandarte, ha sido uno de los versículos que siempre he recordado y que siempre he podido compartir. Pero lo que normalmente no vemos es el contexto. ¿Por qué fue dicho esto? Pues fue dicho como una enseñanza de parte de Jesús a aquel que hizo una pregunta concreta. Y la pregunta fue: ¿cómo puedo yo heredar? ¿Cómo puedo yo entrar a la vida eterna? Tú y yo hemos sido tal vez sugestionados, hemos sido enseñados, hemos sido condicionados, pensando tal vez que por portarnos bien vamos a llegar a la vida eterna, tal vez por hacer buenas obras vamos a llegar a la vida eterna, tal vez porque nosotros hacemos alguna cosa que sale de nuestro corazón para beneficio de alguien, llegaríamos a la vida eterna, y eso es totalmente erróneo. La única forma en que nosotros podemos estar en la vida eterna es por medio de Jesucristo, creyendo con todo nuestro corazón que Él vino a darnos vida. Y dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nuevamente llamo tu atención en esto. Esta es la palabra de Jesús. Jesús estaba pronunciando estas palabras. Imagínate que Él mismo está diciendo de sí mismo algo que su Padre había hecho. De tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo, o sea, yo, eso es lo que dijo Jesús, para que nadie se pierda. Pero este versículo cierra totalmente el discurso con un broche de oro. Dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Ya viene una palabra que aclara cualquier duda. Versículo 18 dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí se cumple aquella palabra que dice que todos moriremos por nuestros pecados. Está establecido que el hombre muera por sus pecados, pero también está establecido que Jesús vino a pagar ese precio y vino a hacer un solo sacrificio allí en la cruz para darnos vida a ti y a mí. Así es de que se cumple esa palabra y dice: el que cree, él no será condenado. ¿Condenado qué es? Condenado es aquel que va a la vida eterna sin Cristo. Es aquel que va a estar en un sufrimiento eterno, lejos de Dios, lejos de la luz, en la oscuridad eterna, en medio de un tormento, en medio de un sufrimiento que no tendrá fin jamás. Eternidad, eso es, que no tiene fin, que no tiene un término, es eterno por todas las edades, por toda la eternidad. Es un sufrimiento eterno, pero no te alarmes con eso. Hay un camino para ti y para mí, y es creer en el Señor Jesucristo. Él es el único que nos da la vida y nos la da en abundancia. Porque aquí viene una pregunta para ti y para mí: ¿qué es lo que amas, la luz o las tinieblas? Dice que Él vino, versículo 20, dice: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que está actuando mal trata de ocultarse en la oscuridad. Todo aquel que, dice versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mi amado, esta palabra es impactante y tiene que hacer hoy algo especial en tu corazón. Versículo 21: el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo lo que tú hagas
tiene que ser consecuencia de que la luz está contigo, que la luz está en ti y que la luz está en medio de ti. ¿Y quién es esa luz? Esa luz es Jesús. Mira, hay una tendencia muy alejada de la verdad actualmente, que hablan de la gran luz y dicen que la luz sea contigo, que la luz te ilumine, que la luz ilumine tu camino. Pero te repito, versículo 21 de Juan capítulo 3, el que practica la verdad viene a la luz, y esa luz es Jesús, esa luz que fue irradiada desde la cruz en el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Esa es la verdadera luz, la luz que te promete cualquier otra tendencia que te dicen, estás iluminado, tu aura, y no sé cuántas cosas inventan. No existe, mi amado. Lo único verdadero, lo único fiel, lo único creíble es la luz de Cristo. Es la luz que vino porque dice, todos aquellos que aman la verdad, que practican la verdad, vienen a la luz. ¿Cómo es posible que alguien tenga una vida tan mala, tan pecadora, y con tan solo ir a acudir a un lugar en donde supuestamente hay luz, con eso ya van a tener perdón por todo lo que están haciendo y seguirán haciendo? Si tú, mi amado, estás en la luz, tus obras van a manifestar las obras de Dios. Dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que permíteme terminar este mensaje hablándote del versículo 20 y 21 de Juan capítulo 3. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y que quede bien claro, la luz es Jesús. No hay otra, no hay otra luz. Todo lo demás que simule ser luz viene de las tinieblas, viene del pecado, viene del mismísimo Satanás. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es aquel que se esconde en la oscuridad para que sus malas acciones no se dejen ver. Se esconde en la oscuridad. Y dice el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz. Es decir, todo aquel que actúa bien no tiene nada que esconder. Y entonces, con la conciencia limpia, puede acercarse ante Dios y decirle, Señor, gracias porque tú eres mi Salvador. Y dice, todo aquel que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo lo que tú hagas debe ser guiado por Dios. Por pequeño o por grande que sea lo que tú estás haciendo, debe ser guiado por Dios. Y así, mi amado, no tenemos ninguna oportunidad de ser confundidos, de ser engañados, de retroceder, porque estamos en la luz. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu semana, bendigo todo lo que tú haces y declaro en el nombre de Jesús que estás resguardado de toda acechanza. Que el Señor te bendiga.